Buen día a tothom, buenos días. En primer lugar, quería agradeceros a todos vosotros por haber venido hoy a esta presentación y en especial al tribunal por aceptar la invitación y estar hoy aquí con nosotros. Sin más demora, pues procedo a presentar la tesis titulada Alteración hidrológica, velocidad crítica de natación y ciclo de vida en peces continentales. La presentación, comenzaremos con una breve introducción general. Seguidamente expondré los principales objetivos de este trabajo y a continuación daré unas pequeñas pinceladas sobre la metodología general utilizada en la tesis. Luego pasaremos al grueso de la exposición, donde expondré los 5 capítulos de la tesis y finalizaremos con una discusión general y, en caso de que el tribunal lo considere necesario, pues leeré las conclusiones. Con la idea de obtener la mención internacional del doctorado, el apartado de objetivos y conclusiones los expondré en inglés. Como muchos de vosotros ya sabéis, los ecosistemas de agua dulce son unos medios que albergan una enorme biodiversidad, a pesar de que únicamente representan el 1% de la superficie terrestre. Sin embargo, la historia de la humanidad ha estado siempre muy vinculada a estos ecosistemas, ya que el agua dulce es un recurso fundamental para el desarrollo de la vida, pero también para el desarrollo de nuestras actividades económicas e incluso de nuestras actividades recreativas. Es por eso que en la actualidad los medios dulceacuícolas y los organismos que en ellos habitan se encuentran bastante amenazados. De hecho, los principales factores que afectan a estos ecosistemas son la construcción de presas y embalses, la presencia cada vez más abundante de especies invasoras, la contaminación, la extracción de agua, el cambio climático y la transformación del hábitat. Todos estos factores, a nivel global, están provocando un declive en las poblaciones de peces y, en los casos más extremos, puede llegar a la extinción de algunas de ellas. En esta tesis nosotros nos hemos centrado en evaluar los efectos de la alteración hidrológica. Como podéis ver, es un problema que se da a escala global. En este mapa podéis ver marcados en colores cálidos los ríos más fragmentados por la presencia de estas barreras artificiales. Y estas infraestructuras lo que están provocando es cambios en el régimen hídrico natural de los ríos. Al mismo tiempo pueden causar modificaciones en el régimen de temperaturas y en el régimen de transporte de sedimentos y pueden llegar incluso a causar el secado de ciertos tramos de río. Todo esto, por supuesto, tiene unas consecuencias sobre la ictiofauna que habita en esos ecosistemas y, de hecho, diversos estudios han mostrado cómo estas infraestructuras están favoreciendo la introducción y el establecimiento de especies invasoras, con las graves consecuencias que eso tiene sobre la ictiofauna autóctona, lo cual puede llegar a conducir a una homogenización de las comunidades de peces a nivel global. Pero no únicamente estas construcciones provocan un cambio a nivel taxonómico en las comunidades de peces, sino que además se ha observado que se produce además un cambio en la composición funcional de dichas comunidades. Así, existen peces o especies que tienen unas características, unos rasgos que las pueden hacer más o menos vulnerables a esa alteración hidrológica. Así, por ejemplo, las especies más sensibles son en general especies que denominamos que tienen un ciclo de vida periódico, que serían aquellas especies con una elevada fecundidad, especies bentónicas, por supuesto también las especies migradoras, ya que ven su área de distribución muy restringida como consecuencia de la fragmentación del hábitat y puede llegar a impedir que accedan a sus territorios óptimos para reproducirse, por ejemplo. También se ven muy afectados especies que tienen unos hábitos alimenticios especialistas, como podrían ser especies que se alimentan de macroinvertebrados o los herbívoros. Y, por último, también se ven especialmente afectados especies reófilas o especies litófilas, que son aquellas que depositan los huevos en tramos de río con sustratos de gravas. Las especies más tolerantes a esa alteración hidrológica serían especies que denominamos que tienen un ciclo de vida de equilibrio, que serían los equivalentes a los K estrategas.
especies pelágicas, especies sedentarias que no tienen que hacer migraciones para completar su ciclo de vida, especies más generalistas como podrían ser las omnívoras y finalmente pues, las especies limnófilas y fitófilas que son aquellas que depositan los huevos sobre materia vegetal. En este trabajo, como zona de estudio, hemos seleccionado la península ibérica, ya que es una de las regiones a nivel global más afectadas por la presencia de presas en los ríos. En esta ampliación del mapa podéis ver cómo la mayoría de grandes ríos de la península ibérica pues, presentan una conectividad muy baja como consecuencia de la presencia de esas presas y embalses. Y de hecho se calcula que hay en torno a 1.500 grandes presas entre España y Portugal. Pero es que además la península ibérica, junto con toda la región mediterránea, es uno de los puntos calientes a nivel global con mayor presencia de especies invasoras. En lo que respecta a la ictiofauna continental, estamos hablando de que en torno al 33%, un tercio de las especies que encontramos en nuestros ríos son especies introducidas. Pero es que además, dadas las particulares características de nuestro territorio, contamos con un elevado número de especies endémicas, es decir, de especies que únicamente aparecen en la península ibérica. Además, muchas de ellas en la actualidad se encuentran clasificadas en alguna de las categorías de amenaza de la IUCN. Por lo tanto, existe una necesidad de evaluar en nuestro territorio los efectos de la alteración hidrológica, qué consecuencias tiene sobre la ictiofauna autóctona y, al mismo tiempo, tratar de entender si existen diferencias en los rasgos de las especies autóctonas introducidas que puedan explicar esos diferentes patrones de distribución o esa diferente respuesta entre especies autóctonas introducidas a la alteración hidrológica. As we explained before, this thesis has been structured in 5 chapters. In the first one, we want to assess the reliability of different species traits and try to provide a consensus trait data set that we will use in the following analysis. In the second chapter, we want also to analyze the fish swimming performance, as this is one of the most important traits for aquatic organisms, and to test for differences in this trait between native and alien species. Next, we want to assess also the importance of different environmental predictors in shaping the current distribution of Iberian fish species, and specifically, we want to evaluate the role of hydrological alteration. Finally, in this chapter, we want also to understand the relationship between fish traits and fish distribution patterns. In the fourth chapter, we will measure the phylogenetic signal of different fish traits, and we want also to test for correlated evolution between these traits and species niche. And finally, in the last chapter, we will test for differences in niche properties between native and alien species present in the Iberian Peninsula. Como hemos comentado anteriormente, en esta tesis nuestro objeto de estudio son los peces continentales presentes en la península ibérica. Por lo tanto, hemos considerado a todas las especies autóctonas de este territorio y también a todas las especies introducidas que en la actualidad cuentan con poblaciones establecidas en el territorio peninsular. Para elaborar este listado de especies que queremos estudiar, nos hemos basado principalmente en los atlas de peces de España del año 2001 y 2011, y ese listado ha sido completado posteriormente con alguna especie que se ha descrito autóctona en los últimos años, como es el caso de 3 nuevas especies de lamprea descritas en Portugal en el año 2013. Y también hemos incluido algunas especies introducidas que se han descrito como establecidas en los últimos años, como podría ser el caso del gibelio, el aspio o la brema, entre otras. En este trabajo hemos considerado, por supuesto, a todas las especies que denominamos primarias. Serían aquellas especies que son estrictamente de agua dulce y, por lo tanto, tienen una tolerancia muy baja a la salinidad. Dentro de este grupo incluiríamos a los ciprínidos, a los leucístidos, que son las familias con mayor número de especies en la península ibérica.
También hemos considerado a las especies secundarias, que son aquellas que, aunque están presentes en las aguas continentales, presentan cierta tolerancia a la salinidad. Este sería el caso de los ciprinodontiformes y de los cíclidos. Y finalmente hemos considerado también a las especies que denominamos periféricas, que dentro de este grupo incluiríamos a especies migradoras diádromas que migran entre el río y el mar, como es el caso de algunos salmónidos o el caso de la anguila europea. Y en este grupo también se incluyen algunas especies que, aun siendo de origen marino, las podemos encontrar de forma habitual en los ríos, como podría ser el caso de algunas especies de lisas. Los datos que hemos utilizado en esta tesis provienen de una intensa búsqueda bibliográfica. En primer lugar, hemos recopilado información sobre los rasgos de las especies. En concreto, hemos obtenido datos sobre su rendimiento de natación y sobre su tolerancia a la salinidad. Hemos obtenido también datos de presencia de las especies para evaluar sus patrones de distribución, principalmente a través de GBIF y Biofresh, pero estos datos se han completado con otros trabajos recientes. También obtuvimos un árbol filogenético actualizado para realizar los modelos evolutivos y calcular la señal filogenética de los rasgos. Y finalmente recopilamos información sobre diferentes variables ambientales relacionadas con el clima, la topografía o las actividades antropogénicas.